2010, año del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Hasta cierto punto es fácil sentir empatía y comprender las causas y los objetivos del movimiento insurgente. Pero ¿qué pasa con la revolución? ¿Qué fue lo que sucedió para que 100 años después hubiera una nueva revuelta armada, cuando se suponía que ya se había derrocado el gobierno español y que todos íbamos a estar muy bien? ¿Cómo es que esta vez mexicanos contra mexicanos entablaron este combate? Una revolución. ¿Qué es una revolución? Es una palabra muy amplia, pero una revolución es un reacomodo, es un movimiento en todos los aspectos. Una revolución es un movimiento de estructuras sociales. La manera más directa de manifestar tu inconformidad conceptual, ideológica o social, y la puedes manifestar de la manera que mejor te plazca. Una revolución es la reacción violenta saludable de un organismo contra la infección que lo ha invadido. La intensidad de la reacción debe corresponder a la intensidad del envenenamiento, y las manifestaciones son los saludables medios de que el organismo se vale para su autodesinfección. En una revolución social, todas las manifestaciones son medios de autodesinfección. Todo lo que es veneno en la sociedad, la revolución procura extirparlo. En el caso de México fue una situación que se dio en base a estereotipos de tipo campesino y de tipo aristócrata que en determinado momento entraron en choque, o así como surge una revolución concretamente en nuestro país. La revolución elimina inocentes porque no obra conforme a códigos penales perfectos. Creo que el factor popular es decisivo para definir una revolución, y aunque los movimientos populares hayan sido derrotados, afectan de tal modo la mente popular, la mentalidad de la gente, que un movimiento popular, aunque fuera derrotado, por lo menos parcialmente derrotado, sí tiene un efecto profundo. La paz solo es posible cuando los antisociales reaccionarios y revolucionarios han revelado a sus hombres de gobierno capaces de ajustarse al progreso efectivo. Ni todo lo viejo, ni todo lo nuevo. Al estudiar la historia, tendemos a buscar quién fue el bueno y quién fue el malo. Esto tal vez por las telenovelas que estamos acostumbrados a ver en estos melodramas, donde existe esta dualidad entre el bueno y el malo. Pero la vida real no es así. En la revolución pelearon hombres reales, hombres que tuvieron virtudes y defectos, que cometieron errores para poder llegar hasta su objetivo. Un objetivo que podía ser desde la pacificación del país, el reparto de las tierras, la no reelección o simplemente el poder por el poder. Porfiriato, término que describe 33 años de dictadura, desde 1877 hasta el 25 de mayo de 1911. El porfiriato en sí mismo, que lo conocemos, esa época del porfiriato, por el mismo nombre del personaje, don Porfirio Díaz. Gracias al orden del dictador, el país progresó. Porfirio Díaz, cuando entra, tiene una gran visión de un México pacífico, de un México en el que sueña con un desarrollo primermundista y tiene como modelo Europa, Francia en especial. Según el licenciado Alfredo Borboa Reyes, cronista municipal de Temascaltepec, Estado de México, en su artículo publicado en la revista Durangueñeidad, Causas determinantes de la Revolución Mexicana, no puede negarse que la dictadura tuvo el mérito de que México alcanzara un progreso económico nunca antes visto, que lo cambió y lo condujo a la modernidad, misma que se prolongó hasta 1910, vísperas de la Revolución. El desarrollo que tuvo el país, siento que, o más bien dudo que lo vuelva a tener en nuestra actualidad, ¿no? La economía, fuimos de los primeros países a nivel mundial que tuvimos ese impacto económico, y todo tiene un costo, ¿no? Costó muchísima sangre. Porque es cierto que sí había que el pueblo estaba oprimido, pero Porfirio Díaz tenía al país en un nivel que hasta la fecha no se ha podido lograr.
En efecto, la prosperidad del país se reflejó en múltiples obras materiales. Fue impresionante el avance en comunicaciones ferroviarias, principal instrumento de desarrollo, en redes telegráficas y carreteras. Fue un periodo en el cual nuestro país tuvo un desarrollo impresionantemente alto en cuanto a lo que fue economía. Entra con una visión de crecimiento, de desarrollo, y se da cuenta que las vías de comunicación es lo importante. Y empieza a trabajar en muchos proyectos, pero en especial en las vías férreas. Con sus más de 20,000 kilómetros de vías que introdujo a nuestro país, hubo una comunicación muy importante. Esto permitió que se expandiera muchísimo más la ideología, los pensamientos. Se favoreció la extracción de metales para la exportación, la creación de industrias y fundidoras de metal, la instalación de fábricas textiles, de papel, de bebidas alcohólicas, de vidrio y de muchos otros productos industriales. Se consolidó la banca, se comenzó a explotar el petróleo en las costas del Golfo y el aprovechamiento de la fuerza hidráulica tan abundante en México. En la capital de la República se realizó la gran obra intentada en vano desde la época colonial, el desagüe del Valle de México. Se levantaron soberbios y elegantes edificios públicos que podían lucir en las mejores capitales europeas, tales como la Casa de Correos, el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones, el Palacio Municipal, el Teatro Nacional, el Palacio del Poder Legislativo. Sin embargo, y por desgracia, fue un progreso económico que solo favorecía a los capitalistas extranjeros, especialmente norteamericanos y europeos, así como al grupo de privilegiados incondicionales del autócrata. Creo que el país desarrolló mucho en este gran periodo, pero también se fue fraguando la destrucción misma. Durante el periodo de presidencia de Díaz, por primera vez desde el gobierno colonial, se supo lo que era obedecer, lo que era gobierno, lo que era orden, lo que era la patria mexicana. Las libertades de la anarquía habían desaparecido y la opinión pública se sintió feliz, sin democracia de facciones. La dictadura establecida en un principio fue aclamada por todas las clases sociales como un inmenso bien. La paz, siendo cosa nueva y bella en la nación, inspiró al pueblo sentimientos de gratitud y lealtad para Díaz, que había pacificado a su patria, creyendo que el gobierno de don Porfirio sería de unos cuantos años y la paz sería eterna. Es muy cuestionada esta frase, y hablamos de la paz en el porfiriato, pero una paz entre comillas. ¿A costa de qué? A costa de la vida y el sufrimiento de la población, de las grandes cantidades de familias que vivían en la miseria, porque no en la pobreza, en la miseria extrema. Era una paz fingida, era una paz forzada a través de la policía, a través de los grupos militares, a través del ejército. Pero lo que más se ejercía en el poder militar eran las acordadas. Las acordadas eran grupos de policía montada que estaban puestos por partidos políticos. No olvidemos que nuestra distribución política era a través de partidos, era una paz a través de la opresión. Es importante recalcar que desde la independencia hasta 1860, los empleados públicos eran inamovibles, existía la propiedad de los empleos. La Constitución de 1857 burocratizó este sistema y al depender 70 millones de hombres del gobierno porfirista, estos hombres libres quedaban convertidos en esclavos del presidente. Al saber que solo es posible conservarse, adulando, delatando, obligados a sobresalir en servilismo. Vienen una ley de amortización de terrenos baldíos, llamados así. Es una amortización y viene el reparto o el apropiamiento de la tierra, de las tierras sin uso, de las tierras amortizadas en el país, pero que se fueron dando a través de compañías deslindadoras que favorecieron ¿a quién? A los poderosos, a los ricos, convirtiendo el país en una extensión riquísima para un pequeño puñado de hacendados. El 90% del territorio mexicano pertenecía solamente al 1% de la población, o sea que era a la comunidad rica de aquella época. Y en el norte no fue la excepción, y en Durango mucho menos, donde la tierra estaba concentrada en
pocas familias, y hablamos de pocos hacendados, y en el estado de Durango la gran hacienda de Santa Catalina del Álamo pues era la más grande, con una extensión exorbitante, y Porfirio Díaz apoyaba este régimen que se fue convirtiendo en una dictadura insoportable en la que el amo, el señor, era el hacendado. Por otro lado, amos y señores también, los dueños de minas importantes en el país y en el estado, y los dueños de las compañías, de las fábricas, de las textileras, aquí en este estado y en todo el resto del país, fue convirtiendo al porfiriato en una absoluta dictadura, dirigida por un hombre y apoyada por un puñado de ricos poderosos que se apropiaron de la tierra, de la voluntad, de la honra de las familias, y que hicieron insoportable la vida en los últimos años, sobre todo el porfiriato, para la clase trabajadora, teniéndolos sumidos en la absoluta miseria, la ignorancia y la falta de libertad. La estructura de una economía nacional orientada al servilismo, a la inversión extranjera, creaba pocas o nulas oportunidades para la inversión y producción para los mexicanos. Esta situación, sin duda alguna discriminatoria para todos los mexicanos en su propio país, daba un ambiente de resentimiento, de odio, no solamente para el gobierno, sino también hacia los extranjeros.